¿Qué sucederá con los cristianos después de abril de 2025? ¿Estás preparado para lo que viene? En Amos 3:7 se nos revela una verdad poderosa. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta afirmación no es un simple consuelo, es una advertencia directa. Dios anuncia con anticipación los tiempos cruciales a través de sus profecías. Y abril de 2025 no es una excepción. En este video revelaremos las señales espirituales, advertencias y cumplimientos proféticos que, según la Biblia, marcarán un punto de quiebre en la vida de los creyentes. Te mostraremos cómo prepararte, qué actitudes adoptar y qué decisiones podrían determinar tu futuro espiritual. La Biblia habla y su mensaje es claro: algo grande se avecina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha marcado momentos específicos para intervenir en la historia humana. Fechas que, aunque para muchos parecen simples números en el calendario, para los que conocen las Escrituras, son señales claras de un mover divino. Abril de 2025 no será la excepción. Este mes está cargado de un peso espiritual que muchos aún no perciben, pero que ya está comenzando a manifestarse. No es casualidad que estés viendo este mensaje. No es un video más en tu pantalla. Es un llamado, una advertencia, una puerta que se abre justo antes del momento clave. Porque hay tiempos donde el cielo y la tierra se alinean, donde el plan eterno de Dios comienza a desarrollarse con mayor intensidad. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad revela que no vivimos en el caos, sino dentro de un calendario divino, y abril podría ser una de esas horas señaladas por el cielo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado fechas para hablar, para juzgar, para liberar, para bendecir o advertir. La Pascua no fue establecida al azar. Fue instituida en el mes de Nisán como un recordatorio eterno del día en que Dios libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esa misma fecha, siglos después, fue el marco perfecto para que Cristo fuera crucificado, cumpliendo la profecía del Cordero inmolado. ¿Qué nos dice esto? Que Dios trabaja con patrones, que sus actos no son aislados, sino parte de un plan meticuloso. Y si abril de 2025 es uno de esos momentos donde algo se activa en lo espiritual, y si ese mes está destinado a marcar un antes y un después en la vida de muchos creyentes, hay quienes sienten en su espíritu que algo se avecina, que los tiempos que estamos viviendo no son normales, que lo que sucede en el mundo no es simplemente el producto del azar, sino señales cada vez más evidentes de que estamos entrando en una nueva etapa profética. Jesús mismo dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Esa expresión, a las puertas, no es metafórica. Indica inmediatez, urgencia, algo que está por suceder. Y cuando entendemos cómo Dios se mueve en las estaciones, en los tiempos, en las convocaciones sagradas, comenzamos a discernir que abril puede ser mucho más que un mes primaveral. Puede ser una advertencia, o una oportunidad, o ambas. El calendario hebreo, al que muchas veces la iglesia moderna no presta atención, está lleno de secretos. Abril de 2025 coincide con el mes bíblico de Nisán, el primer mes del calendario sagrado, el mes de la redención, el mes de los nuevos comienzos. En Éxodo 12:2, Dios le dijo a Moisés: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. No fue una elección cultural, ni una sugerencia. Fue una instrucción divina. Dios redefinió el tiempo para su pueblo en ese mes. Y esa redefinición vino acompañada de liberación, juicio y milagros. ¿Acaso no podría volver a hacerlo? Abril representa una frontera, una puerta. En la Biblia las puertas tienen un significado profundo. Representan acceso, decisión, cruce de etapas.
Jesús se describió a sí mismo como la puerta en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero no toda puerta es entrada a salvación. Algunas son puntos de juicio, de transición o de separación. En Génesis 7:11, cuando comenzó el diluvio, dice la Escritura: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fue una fecha, un día. No fue cualquier día. Fue el día que la puerta del arca se cerró. Y después de eso, ya no hubo vuelta atrás. ¿Podría abril de 2025 ser un momento donde se cierren o se abran puertas eternas? Muchos cristianos sienten que algo está cambiando, que estamos siendo llevados a una estación de decisiones cruciales, que después de abril, lo que no se haya consolidado en lo espiritual quedará expuesto. En Amós 8:11, Dios advierte: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Este tipo de hambre espiritual ocurre cuando el pueblo ha ignorado las advertencias por demasiado tiempo y llega a un punto donde ya no se oye, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón se ha endurecido. Por eso hay que prestar atención cuando se nos avisa de que un tiempo nuevo se acerca. Y abril podría ser esa ventana donde el cielo está aún abierto, pero que no lo estará por siempre. En la historia de Israel, cada vez que Dios marcaba una fecha importante, lo hacía para preparar a su pueblo. En Levítico 23, por ejemplo, se detallan las fiestas solemnes del Señor. No eran tradiciones humanas, eran citas divinas, encuentros específicos entre Dios y su pueblo. Y muchos de esos encuentros suceden precisamente en el mes de abril. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Todas tienen un simbolismo profético relacionado con el sacrificio de Jesús, con la pureza espiritual, con el renacer de lo muerto. ¿No sería coherente que Dios volviera a hablar, actuar o señalar algo importante en una fecha que Él mismo estableció como santa? Hay una sincronía entre los eventos históricos, bíblicos y espirituales que no podemos ignorar. A lo largo de los siglos, movimientos de avivamiento, juicios divinos, caídas de imperios y surgimiento de líderes clave han estado ligados a fechas sagradas. Algunos estudiosos señalan que muchos acontecimientos que transformaron naciones ocurrieron en primavera, en tiempos de Pascua, en abril. No porque el mes en sí tenga poder, sino porque Dios elige momentos específicos para cumplir sus planes. Y cuando uno está atento a esos patrones, comienza a ver que el cielo deja huellas en la historia, que abril puede ser más que una estación, puede ser una señal. Tal vez has sentido un peso en tu espíritu últimamente, como una inquietud sagrada, como si algo se estuviera gestando en lo invisible. Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo despertando a su pueblo para que no se duerma justo antes del cruce. Como las vírgenes prudentes de Mateo 25, es tiempo de tener aceite en la lámpara, porque el esposo vendrá y no todos estarán listos. El tiempo de la gracia continúa, pero no será indefinido. Y aunque no podemos poner fechas exactas a los actos finales, sí podemos discernir los tiempos. Jesús lo dijo en Mateo 16:3. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No podemos caer en esa ceguera espiritual. Es hora de levantar los ojos. Abril de 2025 podría no ser el fin de todo, pero sí el comienzo de algo determinante, un cambio de temporada, un rompimiento en lo espiritual, un llamado a posicionarse. La Biblia muestra que Dios siempre prepara a los suyos antes de una transición mayor. A Noé le dio instrucciones antes del diluvio. A José le reveló sueños antes de la hambruna. A Moisés le habló desde la zarza antes del éxodo.
A Jesús lo preparó en el desierto antes del ministerio. ¿Qué está haciendo Dios contigo ahora? ¿Qué señales te está enviando antes de abril? No subestimes lo que Él ya ha comenzado a hacer. Quizá te has sentido inquieto, desorientado o incluso cargado emocionalmente en los últimos meses. No estás solo. Muchos hijos de Dios están sintiendo lo mismo. Es como si el Espíritu estuviera afinando los sentidos de su pueblo, removiendo lo superficial, sacando lo oculto a la luz. Hebreos 12:27 dice que Dios sacudirá una vez más no solo la tierra, sino también el cielo, para que queden las cosas inconmovibles. Y en cada sacudida hay un propósito. No es para destruir, sino para purificar, para separar lo falso de lo verdadero, para hacer nacer una iglesia más despierta, más comprometida, más llena del Espíritu. Y ese proceso podría intensificarse a partir de abril. Dios no está en silencio, está hablando, está marcando sus tiempos, está llamando a los suyos a prepararse. El problema es que muchos están tan distraídos por el ruido del mundo que no escuchan, están tan ocupados con lo inmediato que han olvidado lo eterno. Y cuando eso ocurre, el peligro es que se pase la fecha y no se note que Dios vino. Como los fariseos, que tenían las escrituras, los profetas, las señales, y aún así no reconocieron al Mesías. No permitas que abril te sorprenda dormido espiritualmente. Este es un mes que podría marcar tu destino si estás atento a lo que Dios está haciendo. Porque todo en Dios tiene un propósito. Todo está escrito con intención. Cada detalle cuenta. No vivimos por coincidencia, sino por diseño. Y cuando entendemos esto, dejamos de vivir en automático y comenzamos a vivir con discernimiento. Nos volvemos más sensibles a su voz, más atentos a sus señales, más obedientes a su dirección. Abril de 2025 puede ser ese momento donde tu fe se activa, donde tus ojos se abren, donde tu caminar espiritual se alinea con lo que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y no importa si antes estuviste distraído, hoy puedes despertar, hoy puedes responder, hoy puedes decir: Señor, si estás hablando, aquí estoy para escucharte. Porque este no es un mensaje de temor, es un mensaje de preparación, no es una advertencia vacía, es una invitación de amor. Dios no es un juez impaciente esperando castigarte, es un padre que anuncia con tiempo lo que viene, para que sus hijos estén listos. En 1 Tesalonicenses 5:4 se nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta promesa es para los que velan, para los que oran, para los que disciernen, para los que al escuchar que abril es una fecha marcada, no se burlan, sino que se humillan y buscan el rostro de Dios con todo su corazón. Así comienza esta jornada, no con miedo, sino con reverencia, no con ansiedad, sino con expectativa. Porque si algo está por comenzar en abril, queremos estar del lado correcto. Queremos tener el corazón preparado, el espíritu sensible, la fe firme. Porque cuando Dios se mueve, los que están despiertos no tiemblan, se alinean, y tú estás listo para lo que Dios tiene reservado para ti. Los ojos naturales ven acontecimientos, los ojos espirituales ven señales. Esta diferencia ha sido una constante a lo largo de la historia sagrada. No es que el mundo esté sin dirección, es que muchos no han aprendido a leer lo que el cielo está escribiendo. La Escritura afirma en Lucas 21:11 que habrá grandes señales en el cielo, en la tierra, en las naciones y en los corazones. Pero esas señales no se presentan con anuncios visibles para todos, sino como pulsos espirituales que solo los que están despiertos pueden captar. Abril se aproxima, pero las señales ya comenzaron. No vendrán de repente, ya están ocurriendo, silenciosas para algunos, estruendosas para quienes están atentos. Cuando Jesús reprendió a los fariseos por no discernir los tiempos, lo hizo porque ellos sabían leer el clima, pero no sabían leer la voz de Dios en los eventos.
En Mateo 16:3 declaró: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta declaración es más actual que nunca. En medio de crisis, guerras, cambios sociales, desórdenes climáticos y transformaciones culturales, muchos se han enfocado únicamente en las causas humanas, perdiendo de vista la causa divina. Porque hay momentos donde Dios permite el desorden, no para castigar sin propósito, sino para sacudir lo que no puede permanecer. Hebreos 12:27 anuncia que Dios removerá todo lo que puede ser sacudido, para que solo quede lo inconmovible. Cuando las estructuras sociales tiemblan, cuando la confusión se intensifica, cuando lo establecido se desvanece, es señal de que un cambio espiritual se aproxima. Estas señales no deben producir temor, sino despertar. El problema no es que el mundo cambie, el problema es que la iglesia no perciba que el cambio también le incluye. Jesús habló en Mateo 24:6 de rumores de guerra, de conflictos entre nación y nación, pero añadió una advertencia fundamental: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Estas palabras contienen más que una simple advertencia profética. Contienen una instrucción: no temer, pero tampoco ignorar. No entrar en pánico, pero tampoco permanecer indiferente. Todo lo que ocurre tiene una raíz espiritual. Nada se mueve en la tierra sin haber sido permitido en los cielos. Hay un fenómeno actual que muchos cristianos no están notando: el debilitamiento de la sensibilidad espiritual. No se trata solo de pecado, sino de insensibilidad. En Apocalipsis 3:17, Jesús describe a la iglesia de Laodicea como rica, próspera, autosuficiente, pero en realidad pobre, ciega y desnuda. Esa es la imagen de una fe desconectada de la realidad espiritual. Es posible asistir, cantar, predicar, servir y no ver lo que Dios está haciendo, porque las señales no siempre se manifiestan como eventos extraordinarios, sino como alineaciones sutiles entre la palabra y los acontecimientos. La frialdad espiritual de muchos no es otra cosa que el síntoma de haber dejado de mirar con los ojos del Espíritu. El mundo está mostrando síntomas de juicio, pero también de transición. No todo lo que ocurre es castigo. En la Escritura, muchas crisis fueron el preludio de restauraciones. Antes del retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, hubo devastación. Antes del descenso del Espíritu en Pentecostés, hubo persecución, dispersión, espera y silencio. Dios trabaja en medio del ruido, pero no todos logran escuchar su voz. En 1 Reyes 19, Elías se escondió en una cueva esperando la manifestación de Dios. Vino un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Solo cuando llegó un silbo apacible y delicado, el profeta comprendió que el Señor estaba hablando. Esa es la realidad actual. Muchos buscan a Dios en los grandes ruidos, pero no se dan cuenta de que Él ya está hablando en el susurro de los acontecimientos. En Daniel 5, cuando apareció la escritura en la pared durante el banquete del rey Belsasar, ninguno de los sabios supo interpretarla. Solo Daniel, que mantenía su espíritu conectado con Dios, pudo leer el mensaje divino que anunciaba el juicio. Así ocurre hoy. Hay una escritura en las paredes del tiempo, pero son pocos los que la están leyendo. La cultura se acelera, las leyes cambian, el mal se normaliza, la moralidad se diluye, pero en medio de todo eso hay mensajes ocultos que solo se comprenden a la luz de la palabra. No hay que esperar un evento sobrenatural para saber que Dios ya está hablando. Solo hace falta mirar desde el Espíritu lo que el mundo intenta maquillar. El dolor generalizado, la ansiedad colectiva, los colapsos emocionales, los conflictos incontrolables no son solo efectos sociales, son síntomas espirituales. Romanos 8:22 lo explica con claridad. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El lenguaje del dolor anuncia nacimiento.
Lo que parece destrucción, en realidad puede ser el anuncio de un mover nuevo de Dios. Pero el nacimiento espiritual solo puede ser comprendido por quienes tienen los sentidos ejercitados. Hebreos 5:14 enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No basta con conocer las Escrituras. Hay que tener discernimiento para saber cuándo se están cumpliendo delante de nuestros ojos. En Isaías 6, el profeta tuvo una visión del trono de Dios. Serafines clamaban, Santo, 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 mientras los umbrales del templo se estremecían. Esa visión no fue concedida en un tiempo de paz, sino en el año en que murió el rey Usías, un tiempo de inestabilidad y de incertidumbre. Es en los momentos de crisis cuando Dios revela su gloria a aquellos que tienen el corazón dispuesto. Pero para eso hay que ver más allá de lo externo. Hay que mirar con ojos que no se dejan distraer por el caos. La gloria de Dios se está levantando, pero no será percibida por quienes están enfocados en la comodidad. Las señales invisibles no se revelan a los que buscan explicaciones, sino a los que buscan presencia. En Jeremías 33:3 está escrita una de las promesas más poderosas. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La revelación no se obtiene por análisis, sino por clamor. Las cosas ocultas no son inaccesibles, pero sí reservadas. Dios las guarda para aquellos que lo buscan con sinceridad. Y quienes están sintonizados con el Espíritu comienzan a ver lo que otros no ven. Entienden que el aumento de la maldad, el endurecimiento de corazones, la falsificación de la verdad, son señales de que el tiempo se acorta. El espíritu del anticristo no es una figura lejana, es una mentalidad que ya opera. En 1 Juan 4:13 nos advierte que ya está en el mundo. No se trata solo de una persona futura, sino de un sistema de pensamiento que niega a Cristo, que suplanta la verdad, que desvía la fe hacia lo superficial. Esa influencia está presente en medios, gobiernos, ideologías, incluso dentro de congregaciones. Las señales están en el ambiente, pero los que están dormidos no las perciben. No por falta de evidencia, sino por falta de hambre espiritual. En el tiempo de Jesús, muchos esperaban un Mesías que se ajustara a sus expectativas políticas y religiosas. No reconocieron las señales que ya se estaban cumpliendo. Juan 1:11 dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Esa ceguera espiritual no fue falta de información, fue dureza de corazón, porque cuando el corazón no quiere cambiar, tampoco quiere ver. Hoy, las señales de un nuevo mover de Dios, de un juicio cercano, de un despertar urgente, están frente a nosotros. Pero solo los corazones dispuestos podrán entenderlas. El regreso de Cristo no será precedido únicamente por grandes eventos, sino por señales como las que ya estamos viendo. Un mundo dividido, una fe debilitada, una generación distraída. Jesús habló de todo esto en Mateo 24. Dijo que muchos tropezarían, que el amor de muchos se enfriaría, que se levantarían falsos profetas. No son advertencias del futuro, son descripciones del presente. Las señales no están viniendo, ya llegaron. Y ahora más que nunca se requiere discernimiento. Discernir no es adivinar, es ver con claridad lo que está delante de nosotros. Es interpretar lo espiritual desde lo espiritual. Como dijo Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero el que es espiritual lo entiende todo. El problema no es la falta de señales. El problema es que muchos han dejado de ser espirituales. Han sustituido la intimidad con Dios por hábitos religiosos. Han cambiado la comunión por rutina. Y eso los vuelve incapaces de ver. La voz de Dios no se ha silenciado,
Sigue hablando en el eco de las crisis, en el murmullo de los cambios, en el estremecimiento de los sistemas. Solo hay que estar en posición para escuchar. Como Samuel en el templo, que aprendió a reconocer esa voz incluso cuando todos dormían. Como los profetas, que veían lo que aún no ocurría, porque estaban conectados con lo eterno. La Biblia no fue escrita para ser leída como un archivo histórico, sino como un mapa activo. Las palabras proféticas siguen vivas y están señalando que algo crucial se está gestando. La ausencia de paz, el crecimiento de la confusión, la aceleración de los tiempos no son incidentes desconectados. Son parte de un proceso divino. Dios está preparando el terreno para algo más grande y abril puede ser el punto de inflexión. Pero no será comprendido por quienes esperan señales espectaculares. Será percibido por quienes han afinado su espíritu, por los que no se conforman con lo visible, por los que conocen el lenguaje del cielo. En este tiempo no basta con ver, hay que entender lo que se ve. En Daniel 12:10 se declara que los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Esta es una promesa y una advertencia, porque no todos verán lo mismo. Unos verán caos, otros verán preparación, unos verán ruina, otros verán redención. La diferencia estará en el corazón. El que está en comunión con Dios sabrá interpretar cada señal como un mensaje, y el que ha dormido simplemente dejará pasar el tiempo sin notar que el reloj profético ha avanzado. Las señales invisibles no lo serán para siempre. Habrá un punto donde se volverán evidentes para todos. Pero entonces muchos ya no estarán preparados. Por eso, ahora es el tiempo de ver. Ahora es el tiempo de afinar el oído. Ahora es el tiempo de discernir. El cielo está hablando, no con gritos, sino con precisión. No con desesperación, sino con firmeza. Porque quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay momentos en la historia donde el cielo lanza una advertencia tan clara, tan precisa, que ignorarla ya no es una cuestión de desconocimiento, sino de rebeldía. Las señales han sido dadas. El tiempo está marcado. Abril se acerca como una frontera espiritual. Pero no todos cruzarán con el corazón preparado. Porque antes de cualquier manifestación visible, Dios exige algo invisible, un arrepentimiento real, no superficial, no emocional, no impulsado por el miedo, sino un quebrantamiento profundo que transforme el alma desde sus raíces. Desde el principio, el llamado de Dios al ser humano ha sido el mismo: vuelve a mí. En Joel 2:12 se escucha la voz divina: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este llamado no es al ritual, sino a la entrega, no a las formas externas, sino al estado interno. El arrepentimiento verdadero no es una emoción pasajera, es un cambio de dirección. Es girar por completo hacia el rostro de Dios y reconocer que todo lo demás ha sido un desvío. A lo largo de las Escrituras, cada vez que una etapa decisiva se aproximaba, el mensaje era el mismo: arrepentíos. Noé predicó mientras construía el arca. Elías clamó al pueblo para que se definiera entre Dios y Baal. Juan el Bautista fue enviado antes de la aparición del Mesías con una consigna clara: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2 recoge esta advertencia. No se trataba de religión, se trataba de urgencia espiritual. Porque donde no hay arrepentimiento, tampoco hay redención. Porque no se puede recibir lo nuevo sin renunciar a lo viejo. El arrepentimiento personal es el primer terreno donde Dios planta su propósito. No hay revelación sin limpieza. No hay restauración sin rendición. No hay llamado sin renuncia. Antes de usar a Isaías, Dios purificó sus labios. Antes de levantar a Pedro, Jesús lo llevó a llorar amargamente por su negación. Antes de que el pueblo regresara de Babilonia,
Hubo confesión de sus pecados. El arrepentimiento no es un evento único, es una posición constante. Es vivir con el corazón inclinado, reconociendo la santidad de Dios y la necesidad diaria de su gracia. Pero este tiempo no exige solo arrepentimiento individual. La Escritura muestra con claridad que hay momentos donde la corrupción de una generación exige una respuesta colectiva. Cuando el pueblo de Nínive escuchó la advertencia de Jonás, no esperaron más señales. Desde el rey hasta los animales, todos fueron convocados a un ayuno solemne. En Jonás 3:8 se declara: clamen a Dios con fuerza, conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esta respuesta conmovió el corazón de Dios y el juicio fue detenido. Porque cuando el arrepentimiento se eleva desde un pueblo unido en humildad, el cielo responde con misericordia. La falta de quebranto es una señal de endurecimiento. Cuando los corazones ya no sienten convicción, cuando las lágrimas han desaparecido de los altares, cuando el pecado se normaliza y la santidad se relativiza, es señal de que algo se ha roto en lo profundo. En Jeremías 6:15, Dios se lamenta diciendo: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Esta descripción no está dirigida al mundo pagano, sino a su propio pueblo, a quienes habían perdido la sensibilidad, a quienes caminaban bajo la apariencia de piedad, pero sin temor reverente. El arrepentimiento no es una emoción manipulada, es una obra del Espíritu. Solo el Espíritu convence de pecado, justicia y juicio, como lo declara Juan 16:8. Pero para que eso ocurra, el corazón debe estar dispuesto. Dios no invade, no impone. Él llama, espera, pero también advierte. Y cuando la advertencia se convierte en silencio, es porque la puerta ha comenzado a cerrarse. Esa es la urgencia de este mensaje. Abril no es una casualidad, no es un número más en el calendario. Es una invitación a responder, no con argumentos, sino con lágrimas, no con explicaciones, sino con rodillas dobladas. El pueblo de Israel, cada vez que abandonaba el pacto, sufría las consecuencias, no porque Dios fuera cruel, sino porque las leyes espirituales no pueden ser quebradas sin repercusión. En 2 Crónicas 7:14 se establece una condición clara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa sigue vigente, pero requiere acción. No se trata de conocerla, sino de encarnarla, de vivirla, de clamarla con urgencia. Los tiempos proféticos no esperan la preparación del hombre. Dios da avisos, pero el reloj no se detiene. Por eso el llamado al arrepentimiento es ahora, no después de que algo ocurra, no cuando los titulares confirmen lo que ya fue anunciado, no cuando el sistema colapse. Ahora, hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cada día que se retrasa el arrepentimiento, se incrementa la distancia con el propósito. Y mientras más se endurece el corazón, más difícil es volver. En Apocalipsis, las cartas a las iglesias son una radiografía de los tiempos actuales. Algunas tenían doctrina correcta, pero habían perdido el primer amor. Otras tenían reputación de estar vivas, pero estaban muertas. A todas la instrucción fue la misma: arrepiéntete, no por religiosidad, sino porque el arrepentimiento es el único camino de regreso a la verdad. En Apocalipsis 2:5 Jesús dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El arrepentimiento no solo mira hacia el error, también señala el regreso. Es volver al diseño original, es restaurar la intimidad perdida, es volver a caminar en luz. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente, el juicio se detiene. Esa es la constante bíblica. Pero cuando se endurece, se acelera.
En los días de Noé, la corrupción fue tanta que solo una familia halló gracia. En Sodoma y Gomorra, la maldad era tan profunda que ni siquiera se hallaron 10 justos. Dios no destruye por placer, sino cuando el clamor del pecado ha alcanzado su límite. Y cuando eso ocurre, su justicia se manifiesta, pero también su misericordia hacia los que se vuelven a Él con todo el corazón. El arrepentimiento debe tocar todas las áreas, no se limita a pecados visibles, también abarca intenciones, motivaciones, actitudes. Hebreos 4:13 declara que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay rincón del alma que Él no vea. Por eso, arrepentirse es exponerse voluntariamente a su luz. Es decir, examíname, purifícame, límpiame. Es renunciar a la autosuficiencia espiritual y confesar: sin ti nada soy. No se puede pedir avivamiento sin arrepentimiento. No se puede clamar por un mover de Dios cuando el corazón sigue aferrado a lo que Él rechaza. El fuego no desciende sobre altares contaminados, desciende sobre sacrificios santos. Por eso, el llamado es urgente, porque lo que está por venir no será soportado por corazones tibios. Jesús dijo en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay término medio. El tiempo exige definición, y esa definición comienza por un corazón quebrantado. La gracia de Dios es abundante, pero no es una excusa para persistir en el pecado. Es una oportunidad para regresar. Es un puente hacia la restauración, pero ese puente debe cruzarse con humildad. El arrepentimiento no se impone desde fuera, se despierta desde dentro. Es el Espíritu tocando áreas que han estado cerradas. Es el Padre llamando desde la distancia, como en la parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15 muestra que mientras el Hijo estuvo lejos, el Padre esperó, pero fue el arrepentimiento lo que lo hizo volver en sí. Y fue la decisión de regresar lo que activó el abrazo del Padre. Así como en los días antiguos, hoy también se alza una voz, no con tono de condenación, sino con autoridad espiritual. El tiempo se acorta, las oportunidades se estrechan. Abril marcará una transición, pero el fruto que cada uno reciba dependerá de la condición de su corazón. No se trata de especulaciones, se trata de preparación, no de alarmismo, sino de alineamiento. Este mensaje no es para los distraídos, es para los que anhelan estar en sintonía con el mover del Espíritu. El arrepentimiento no es señal de debilidad, es evidencia de sabiduría. El necio se justifica, el sabio se humilla, el orgulloso racionaliza, el entendido se postra. Porque quien se quebranta delante de Dios será restaurado por su mano. Salmo 51:17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta promesa permanece. Y hoy, como en aquel entonces, Dios no despreciará al que se rinda por completo. Abril no debe sorprender a una iglesia adormecida, sino encontrar a un pueblo postrado. Que no se diga de esta generación que no escuchó, que no se repita la historia de los que tuvieron la palabra, pero no quisieron obedecerla. Que no seamos como aquellos que se burlaron de Noé hasta que la lluvia comenzó a caer. Porque esta no es una advertencia más, es una llamada al corazón. Es la oportunidad de corregir el rumbo antes de que el camino se vuelva intransitable. La gracia aún está disponible. La puerta todavía está abierta, pero no lo estará por siempre. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Porque cuando Dios habla, su voz no regresa vacía. Produce fruto en los que escuchan, pero también testifica contra los que endurecen su corazón. Por eso, el llamado al arrepentimiento no puede ser postergado, no puede ser negociado,
no puede ser minimizado. La santidad no es una opción para los tiempos proféticos, es una necesidad. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Solo los humildes caminarán seguros en el día oscuro. Solo los quebrantados serán levantados con poder. Este es el día para volver. Este es el momento para responder. Porque los que se arrepienten con sinceridad serán restaurados con gloria. Y los que se humillan serán exaltados a su tiempo. Cuando las tinieblas se intensifican, no es señal de abandono, sino un anuncio de que la luz está a punto de manifestarse con mayor poder. Dios nunca ha dejado que la oscuridad tenga la última palabra. En cada etapa crítica de la historia espiritual, cuando la confusión parecía invencible, surgieron hombres y mujeres que no se conformaron. No eran mejores, ni más sabios, ni más fuertes. Eran simplemente aquellos que no cerraron los ojos cuando el resto decidió dormir. Y así será otra vez. Abril no solo marca una advertencia, es también una activación. Un punto donde los escogidos comenzarán a despertar del letargo para asumir el lugar que el cielo les asignó. La Escritura nunca presenta a los escogidos como espectadores pasivos. Son aquellos que, incluso en medio del caos, tienen una sensibilidad diferente. El espíritu dentro de ellos vibra con las señales del cielo. No se distraen con lo aparente porque están entrenados en lo invisible. Hebreos 11 está lleno de estos nombres. Personas que aún sin ver el cumplimiento inmediato, caminaron como si ya lo tuvieran. Porque la fe de los escogidos no depende del entorno. Su fe está anclada en el carácter de Dios. No se detienen ante lo incierto, porque saben que lo eterno se impone sobre lo temporal. Esa es la marca del llamado. Y en tiempos como los que se aproximan, esa marca comienza a arder con una intensidad que no puede ser ignorada. El profeta Isaías lanzó un clamor que hoy resuena con más urgencia que nunca. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60:1-2. Este mandato no está dirigido a una masa, sino a un remanente, a los que portan la gloria, no por mérito, sino por disposición, a los que han sido llamados para reflejar la luz cuando el mundo pierda su dirección. Porque no todos despertarán, pero aquellos que lo hagan sabrán que no es tiempo de quedarse observando, es tiempo de actuar. La crisis no es un error del sistema espiritual, es un escenario construido por Dios para exponer el corazón. Lo que se quiebra no estaba firme, lo que resiste es lo que ha sido formado en la intimidad. Por eso, los escogidos no son moldeados en la comodidad. Su estructura interior ha sido trabajada en el silencio, en el quebranto, en la soledad. Cuando todos buscaban la aprobación externa, ellos buscaban la comunión secreta. Cuando las voces se multiplicaban, ellos afinaban su oído para una sola voz. Por eso, cuando llegue la hora de hablar, no lo harán por reacción, sino por asignación. Sus palabras no saldrán de la emoción, sino del espíritu. No repetirán lo que otros dicen, dirán lo que el cielo está diciendo. El llamado que viene después de abril no será entendido por quienes estén esperando una dirección común. No será lógico, no será cómodo, no será aceptado por todos. Porque los escogidos nunca han encajado en lo estándar. Su obediencia rompe esquemas, su fidelidad incomoda. Su presencia confronta, no por arrogancia, sino por alineación. Son como Juan en el desierto, cuya voz no dependía de los templos ni de las sinagogas, pero cuyo mensaje desestabilizaba estructuras enteras. Así operan los llamados. No buscan ser entendidos, buscan ser fieles. Ezequiel recibió una encomienda que parece diseñada para este tiempo. Fue llamado a hablar a un pueblo rebelde, de rostro duro y corazón obstinado. Pero Dios no le pidió resultados,
solo le pidió obediencia. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebeló contra mí. Tú les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2, 3, 5. Esa es la misión de los escogidos, ser señales vivas, incluso cuando el entorno no quiera recibirlas. Porque no están definidos por la respuesta del pueblo, sino por la voz del que los envía. Los escogidos son los que permanecen cuando otros abandonan. Los que creen cuando las promesas tardan. Los que caminan cuando el suelo tiembla. Porque no viven por vista, sino por convicción. La fe que portan no es prestada ni superficial. Es una fe que ha sido probada por fuego, purificada en el horno de la aflicción. Por eso cuando las estructuras caen, ellos no se derrumban, porque no están cimentados en lo visible, sino en la roca eterna, y esa roca no se mueve. Después de abril se levantarán voces con claridad inusual. No serán nuevas, serán conocidas por el cielo desde antes de nacer. Pero será ahora cuando su activación alcance la superficie, voces que han estado ocultas, voces que no se alinearon a sistemas de control religioso, voces que no fueron compradas ni negociadas, voces que traerán alineamiento, corrección, dirección y fuego. No hablarán para agradar, hablarán para despertar, y su sonido no será uno más en la multitud, será como trompeta en la montaña, como espada en la batalla, como luz en la oscuridad. El remanente que Dios está activando no necesita validación. Su confirmación viene del cielo. Como Elías en el monte Carmelo, su oración no busca aprobación humana, sino intervención divina. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. 1 Reyes 18:37. Esa es la oración de los escogidos. No buscan fama, buscan que el pueblo conozca a Dios. No anhelan aplausos, anhelan fuego que descienda del cielo, porque saben que una sola manifestación de Dios vale más que 1000 palabras bien elaboradas. Los escogidos son portadores de carga, no viven ligeros, porque han sido impregnados por el dolor de la generación. No predican por ocupación, lo hacen por asignación. Jeremías dijo: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y no lo pude sufrir. Jeremías 20:9. Esa es la experiencia de quienes llevan palabra viva. No pueden callar, no pueden detenerse, porque el mensaje no es un discurso, es un peso divino que quema por dentro. Y cuando llega el tiempo, ese fuego encuentra salida. En este tiempo, muchos serán despertados del letargo espiritual. Algunos sentirán que su espíritu se agita sin explicación. Otros comenzarán a recibir instrucciones que desafían la lógica. Será Dios removiendo lo superficial para manifestar lo auténtico. Pero ese despertar no será cómodo. Requerirá separación. Requerirá renuncia. Requerirá enfoque. Porque los que son llamados para tiempos proféticos no pueden vivir como si el tiempo fuera común. Su vida está marcada por la urgencia del cielo. Después de abril, la diferencia entre llamados y espectadores será más evidente. Los que han sido procesados entrarán en el cumplimiento. Los que han resistido serán posicionados. Los que han obedecido serán enviados. Y los que han dormido enfrentarán la necesidad de decidir si siguen en la comodidad o responden al llamado. Porque el despertar de los escogidos no dejará espacio para la tibieza. Expondrá la indiferencia. Romperá las máscaras. Separará lo auténtico de lo artificial. Dios no está buscando multitud. Está levantando un remanente. No es la cantidad lo que definirá el impacto, sino la calidad del fuego. En Jueces 7, Dios redujo el ejército de Gedeón de 1000 a 300. Porque la victoria no dependía del número, sino de la obediencia. Así opera el reino. No necesita grandes plataformas, solo corazones dispuestos.
No busca estrategias humanas, solo manos limpias y corazones puros. Y ese será el tipo de personas que se activarán después de abril. El despertar no será producto de campañas, sino de comunión. No vendrá por emoción, sino por revelación. Los escogidos no se movilizan por eventos, sino por instrucciones. Y cuando Dios habla, ellos no preguntan por garantías, solo preguntan cuál es el siguiente paso. Como Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Como Moisés, que regresó a Egipto armado solo con una vara. Como María, que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Todos ellos fueron instrumentos en tiempos de crisis. Todos ellos fueron escogidos que despertaron a su hora. La pregunta no es si Dios levantará a alguien. La pregunta es si tú estarás listo cuando Él lo haga. Porque este mensaje no es una observación lejana. Es una provocación espiritual. Es la trompeta que anuncia que el campamento debe levantarse, que los velos han comenzado a caer, que los nombres están siendo llamados en lo secreto para ser revelados en lo público. Y los que respondan con obediencia serán los que encenderán la llama en medio del frío. Después de abril, no todo será evidente para todos, pero aquellos que estén en conexión con el Espíritu comenzarán a notar que su tiempo ha llegado. No habrá espectáculo, habrá comisión. No habrá multitudes celebrando, habrá ángeles asignando, porque el cielo no opera según los códigos de la fama, sino según los códigos del propósito. Y cuando Dios determina activar a alguien, ninguna resistencia humana puede detenerlo. Los escogidos no compiten, obedecen, no manipulan, sirven, no controlan, se rinden. Su fuerza no está en su talento, sino en su dependencia. Su autoridad no viene de sus logros, sino de su obediencia. Y ese tipo de personas será el instrumento que Dios usará para restaurar, confrontar, levantar y preparar el camino. Serán señales andantes, testigos vivos, ecos de lo eterno en medio de lo pasajero. Dios está separando, Dios está llamando, Dios está despertando. Y el que tenga oídos, oiga. Porque el tiempo no se detendrá. Abril no será solo una fecha más. Será una activación para muchos, una confirmación para otros, un comienzo para algunos. Y para quienes están listos, será el momento de caminar en lo que durante años ha sido preparado. Este es el despertar. No para ser vistos, sino para ser usados. No para ser aplaudidos, sino para ser enviados. Porque los escogidos no buscan gloria, buscan cumplir su asignación. Cuando las palabras proféticas de las Escrituras se repiten una y otra vez en los titulares, en las conversaciones, en los climas políticos y sociales, ya no estamos ante posibilidades lejanas, sino ante un cumplimiento progresivo que está cobrando forma delante de nuestros ojos. El cumplimiento de la profecía no es algo que llega con aviso visible para el mundo, llega silenciosamente para aquellos que han mantenido su lámpara encendida. Llega en el cruce perfecto entre lo dicho y lo vivido. Llega como lo describió el apóstol Pedro cuando afirmó que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque hay palabras que ya están activas y otras que están por activarse en un nuevo tiempo profético que se intensificará después de abril. El libro de Daniel, tantas veces citado por su profundidad y precisión profética, muestra con claridad cómo ciertos tiempos están sellados hasta el momento señalado. Daniel 12:9 dice: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El hecho de que ciertas verdades hayan estado ocultas no significa que estén anuladas, solo esperaban el reloj de Dios. Y cuando ese reloj marca el momento, lo que parecía incomprensible se vuelve evidente. Abril marca una estación de apertura espiritual, donde ciertas palabras selladas comienzan a desplegarse. Y quienes hayan cultivado un espíritu sensible, comenzarán a comprender lo que por años fue un misterio,
Jesús mismo advirtió que habría una generación que vería señales que no habían sido vistas antes. En Mateo 24, al describir las señales del fin, no se refirió solo a guerras o hambres, sino a un clima espiritual donde la fidelidad sería probada, donde